lo que es instrumentación. Bueno, usted ya tiene este material en la plataforma más completo, ¿verdad? Está es un resumen para mirar un poco los conceptos más importantes. Bueno, entonces, el primer concepto que vamos a ver son los conceptos de medición y control, ¿verdad? ¿Qué es medición y control? Entonces, medición y control es el cerebro y sistema nervioso de cualquier planta moderna. O sea, esto realiza el manejo de las plantas, ¿verdad? Por supuesto con ayuda informática, ¿verdad? Con ayuda informática y con ayuda de sensores y otros tipos de elementos que vamos a ir viendo, ¿verdad? En nuestro país en realidad está empezando lo que es la automatización así de plantas completas, ¿verdad? Sí, ya tenemos muchas máquinas automatizadas, pero integrar todo eso en sistemas, pocas plantas la están haciendo todavía, ¿verdad? De a poco se va ampliando eso a otras plantas, ¿verdad? Cervepar, por ejemplo, tiene integradas sus plantas, sus procesos automatizados, ¿verdad? Y hay otras empresas que están muy automatizadas, pero por máquinas, ¿verdad? Impet, por ejemplo. Impet que le provee botellas a Coca-Cola Paresa, ¿verdad? Y así, o sea, es algo que hay mucho todavía por hacer, ¿verdad? Hay muchas máquinas automatizadas, pero sistemas automatizados de todo de procesos íntegros, hay todavía pocas fábricas, ¿verdad? Bueno, entonces estos sistemas de control, de medición y control monitorean y regulan los procesos, ¿verdad? O sea, los automatizan, ¿verdad? Que de otra manera tendría dificultad de operar de una manera eficiente y segura. O sea, eso es lo que se gana un poco con la automatización, ¿verdad? Eficiencia, seguridad en la calidad y en otros parámetros, ¿verdad? Entonces, ganamos eficiencia, se gana calidad y se logra bajar los costos al automatizar los procesos, ¿verdad? O sea, al pasar un poco de mano de obra humana a automatización con máquinas, ¿verdad? Entonces, esos son los efectos que tendría implementar un sistema de control y medición automatizado. Bueno, entonces ahora sí tenemos lo que es el concepto de automatización. Es un sistema o método en el cual una parte, que es lo que estuvimos diciendo, ¿verdad? Podemos tener máquinas o partes, o todo el proceso de producción e inspección de partes y materiales son realizadas automáticamente o controlados por equipamientos auto-operados o automatizados, ¿verdad? Dispositivos electrónicos, etc. Entonces esa sería la definición de automatización. Y podemos tener una automatización parcial o una automatización integrada, ¿verdad? Habrán escuchado del sistema SCADA o otro tipo de sistemas que manejan plantas, ¿verdad? O sea, manejan muchas máquinas en una unidad centralizada, ¿verdad? En una sala donde hay varias computadoras y uno puede controlar y operar todo el proceso desde esa sala. Bueno, sería entonces la definición de automatización y control, un instrumento o aparato que regula un mecanismo, ¿verdad? De ahí viene la palabra control, por el hecho de que tiene la capacidad de regular algo. Después tenemos el concepto de instrumento, uno o varios equipos para indicar o medir condiciones, rendimiento, posición, dirección, etcétera, o a veces para operaciones de control. Ahí podemos tener entonces instrumentos de medición o, por ejemplo, instrumentos de posición, como pueden ser los sensores, ¿verdad? O de dirección también pueden ser los sensores. No sé si ustedes ya están en alguna materia, probablemente ya estarán viendo lo que son los sensores industriales,
Si me pueden comentar respecto a eso. Ya saben lo que es un sensor, ¿verdad? Hola. Bueno, sensores tenemos de diversos tipos, ¿verdad? De los más sencillos hasta los más complejos, ¿verdad? Por ejemplo, hay sensores físicos, no sé, habrán visto ahí en los portones automáticos, ¿verdad? Eh, Estos portones, por ejemplo, pueden tener sensores magnéticos y también hay sensores más antiguos que son directamente mecánicos, ¿verdad? Del tipo fines de carrera se le llama. Eso van a ir viendo mejor con el ingeniero Magno, ¿verdad? Bueno, todas estas tecnologías justamente estamos hablando de sensores fines de carrera, que son sensores bastante antiguos, por dar un ejemplo, pero dieron saltos y siguen dando saltos muy acelerados, ¿verdad? O sea, los sensores, por dar un ejemplo, los sensores van avanzando y van haciéndose cada vez más sofisticados, ¿verdad? Tenemos hoy sensores ópticos, sensores magnéticos, que fueron evolucionando de sensores que antes eran mecánicos al tacto, ¿verdad? Y hoy tenemos ya sensores mucho más sofisticados. Y eso avanza muy rápido, ¿verdad? Más o menos podemos decir que le sigue a la evolución de la informática. Bueno, en general vamos teniendo técnicas de medición más nuevas y más eficientes. O sea, que al ir evolucionando de elementos sencillos, ¿verdad? Eso hizo que las técnicas de medición sean más eficientes. Y cada vez van avanzando más, por supuesto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que genera esta evolución de estos elementos, ¿verdad? La creciente necesidad de mejor calidad, eso todos sabemos, ¿verdad? Cada vez hay una mayor exigencia por la calidad. Los materiales se van haciendo más costosos, más escasos y hay que optimizar el uso de los mismos, ¿verdad? Productos también que se van haciendo más sofisticados. Cada vez hay mayor requerimiento en cuanto a medio ambiente, ¿verdad? Eso también hace que uno vaya optimizando los recursos. Mejora en la precisión de los productos. La competitividad en general hace que nuestras plantas tengan que tener mejor rendimiento, mayor eficiencia. Y como le dije, en general, esto va avanzando podemos decir que en realidad no tanto como la informática, pero por ahí cerquita más, ¿verdad? O sea, los microprocesadores aparecieron y también hizo que todo el tema de instrumentación y automatización vaya mejorando bastante, ¿verdad? Bueno, y acá, como un resumen de esto que dijimos hasta ahora, estos desarrollos técnicos habilitaron la medida de variables juzgadas como imposibles poco tiempo atrás, ¿verdad? O sea, hoy podemos controlar y medir variables en forma tan precisa que antes eran impensables estos niveles de precisión, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario hasta acá. No, profe. Bueno. Una medición efectiva requiere un sólido entendimiento de las condiciones de proceso y necesidades relativas. ¿Verdad? O sea, esto, por ejemplo, ustedes lo que ya estuvieron viendo en otras materias, ¿verdad? Cómo manejar un proceso, y es muy importante para automatizar, conocer y entender bien el proceso y las necesidades de ese proceso. O sea, primero tengo que conocer bien nuestro proceso, las necesidades que tiene ese proceso y recién ahí pensar en una automatización, ¿verdad? Bueno, entonces, en general lo que es automatización es un desafío para ingenieros, para técnicos,
y vendedores de productos de este tipo de elementos, ¿verdad? Y lo que se busca acá es que con una buena selección del sistema de automatización, o sea, una buena selección de los elementos que vamos a utilizar para automatizar algo, ¿verdad? De repente puede ser que tengamos un proyecto de automatización, pero que de repente los elementos no sean los adecuados y pueden hacer que nuestra automatización no sea tan eficiente, ¿verdad? Gastamos cantidad de capital, pero no le sacamos el jugo a la automatización. Y hay experiencias de eso, ¿verdad? O sea, hay, por ejemplo, fábricas acá que compraron centros de mecanizado por control numérico, pero no tienen los recursos humanos necesarios para sacarle el jugo a esos elementos, entonces lo usan a un 30-40%, ¿verdad? Entonces lo mismo, podemos armar un sistema de automatización, pero por mala selección de los dispositivos, de repente subutilizamos el sistema, ¿verdad? Bueno, ya entrando un poco, ¿qué es lo que podemos automatizar? Los parámetros que podemos automatizar, podemos citar que vamos a ir viendo los parámetros, más parámetros, ¿verdad? Pero para ir dando algunos, podemos, por ejemplo, automatizar medición de niveles, de caudales y otros que vamos a ir viendo, ¿verdad? Bueno. Y hay unas normas, la norma ISA, que vamos a ir viendo con el desarrollo de las clases y que nos da un poco la terminología de la instrumentación para los procesos, ¿verdad? Vamos a trabajar bastante sobre esa norma y vamos a ir viendo términos que se usan en esa norma como precisión, banda muerta, desviación, histéresis, que ustedes ya conocen por electricidad, lineabilidad, repetibilidad y reproductibilidad. Algunos de estos conceptos inclusive vamos a ver enseguida, ¿verdad? Y esta sería una de las normas que vamos a ir viendo en el desarrollo de las clases. Bueno, rápidamente, ya estuvimos hablando de que esto tuvo una evolución, ¿verdad? Y vamos a ir viendo un poco cómo esto fue evolucionando en el tiempo y dando algunos ejemplos de algunos elementos y justamente eso de su evolución, ¿verdad? En esta breve reseña histórica. Vamos a ir viendo lo más importante, ¿no? Entonces, al principio, o sea, años atrás, se hablaba simplemente de instrumentación, ¿verdad? O sea, de pasar de un sistema de trabajo manual, se empezó a implementar instrumentos de soporte, ¿verdad? Bueno, después apareció, como dijimos, ¿verdad? Que esto va muy en paralelo con lo que es informática, ¿verdad? Con el desarrollo de los software, esto tuvo un gran salto, ¿verdad? Un salto tecnológico, e inclusive se empezaron a crear subespecialidades en el tema de instrumentación y automatización, ¿verdad? Pero yo creo que es claro de que al hablar de instrumentación y automatización, directamente relacionamos esto con los software, ¿verdad? Y con la informática. Bueno, y justamente habíamos dicho, habíamos dado el ejemplo de los sensores fines de carrera. Vamos a ver si tenemos algún ejemplo.
Bueno, aquí, a ver si tenemos imágenes. Un ratito. Vamos a poner imágenes nomás. Bueno, no sé si alguna vez vieron este tipo de elementos. O acá se ve. Cualquiera de los dos. No sé si alguien alguna vez ya vio este tipo de elementos. Yo creo que ya habrán visto, ¿verdad? Bueno, esto es en fin de carrera y simplemente, por ejemplo, con el dedo, con la mano misma apretamos esto y esto al apretar envía una señal a este elemento normalmente electromecánico, ¿verdad? Y así se produce el sensado de esa acción, ¿verdad? De apretar Esto, por ejemplo, podían encontrar en portones eléctricos, ¿verdad? Antiguos, porque ahora ya son, en realidad, los sensores ya son todos magnéticos. Entonces, estos eran los primeros sensores, ¿verdad? De tipo mecánico, electromecánico en realidad. Y como pueden ver, tiene muchas posibilidades de falla, ¿verdad? O sea, acá tenemos elementos mecánicos que se van desgastando, ¿verdad? Son bastante rústicos, ¿verdad? Entonces, tuvieron su aplicación, no eran muy confiables y hoy ya fueron reemplazados por sensores ópticos o magnéticos, ¿verdad? Que son mucho más confiables, más sensibles, más precisos. Bueno, entonces pasamos de esos tipos de elementos, ¿verdad? Mecánicos, ustedes pudieron ver en la gráfica, eran bastante mecánicos. Y hoy día tenemos ya elementos más modernos, más tecnológicos, y eso los combinamos ya con tecnología neumática, tecnología electrónica y tecnología digital, ¿verdad? O sea, un sensor de este tipo era bastante difícil usarlo, por ejemplo, con tecnología digital, porque era más analógico que otra cosa, ¿verdad? Entonces hoy tecnología digital y los sensores ya son digitales, ¿verdad? Bueno, y como pasó con muchas tecnologías, todo esto tuvo un gran salto con la guerra mundial, ¿verdad? O sea, fue un episodio trágico, pero que aceleró la evolución de muchísimos elementos tecnológicos, ¿verdad? Y lo mismo pasó con la instrumentación y automatización, ¿verdad? En la acción de la guerra se necesitaba eficiencia, ¿verdad? Y esa necesidad hizo de que muchos elementos de instrumentación y automatización avanzaran rápidamente en ese periodo, ¿verdad? Bueno, en la antigüedad, esto como anécdota, ¿verdad? Teníamos que antiguamente ya se realizaba algún tipo de medición, ¿verdad? Por ejemplo, para la construcción de las grandes pirámides, ¿verdad? O sea, de ahí había algunos dispositivos de medición de nivel, o sea, el nivel como lo conocemos, ¿verdad? Y entonces ya se utiliza algún tipo de instrumento, ¿verdad? Bueno, también para sistemas antiguos de irrigación, ¿verdad? Había que de alguna manera contar caudal, ¿verdad? Entonces ahí se usaban los elementos que se llamaban contadores vertederos, que de alguna manera servían para la medición de caudal en los sistemas de irrigación, ¿verdad? También en la antigüedad los romanos, en la construcción de su acueducto, usaban algún tipo de medidores de caudales elementales, ¿verdad? Entonces con eso empezó este tema y fue evolucionando hasta lo que conocemos hoy día, ¿verdad? En YouTube hay, por ejemplo, videos de las fábricas, por ejemplo, de Mercedes-Benz, donde vemos que una sintonía ahí de miles de robots trabajando y prácticamente no se ven personas humanas, ¿verdad? Eso sería eh, lo, lo, lo top de automatización que podemos ver en la industria, ¿verdad? Con algunas marcas y premium. O sea, pasamos
la evolución de estos elementos sencillos a plantas totalmente automatizadas, ¿verdad? Donde prácticamente no se ven seres humanos. Bueno, acá tenemos este elemento que, si por ejemplo vieron todavía nuestro ferrocarril, van a ver el gobernador de la volante que se usaba en máquinas a vapor, ¿verdad? Tenía bastante aplicación en máquinas a vapor, ¿verdad? Y que, como les digo, de repente si vieron algún ferrocarril antiguo, se ve de repente estos elementos, ¿verdad? Bueno, y es considerado como la primera aplicación de un controlador por retroalimentación, por su construcción, ¿verdad? De alguna manera ofrecía algún tipo de retroalimentación a la medición que estaba realizando en los sistemas de vapor, ¿verdad? Eso sería en el año 1774, ¿verdad? Y otro elemento de medición, el tubo de Pitot, que fue inventado en el siglo XVII y que hasta hoy con mayor tecnología se sigue usando para medir caudal de aire en los aviones, ¿verdad? Este elemento que fue inventado en el siglo XVII y que hoy tiene una aplicación crucial en lo que es el control de velocidad de los aviones, ¿verdad? De un elemento muy tecnológico como son los aviones, ¿verdad? En la aviación. Bueno, después en el siglo XIX estuvieron disponibles los termómetros, ¿verdad? Con construcciones muy sencillas, caja de estaño, madera, los barómetros a mercurio. En el siglo XX ya aparecieron los registradores a pluma. O sea, estos serían los graficadores, ¿verdad? Los primeros graficadores a pluma, controladores neumáticos y controladores de temperatura, o sea, medición de temperatura en general. Bueno, con el advenimiento de la Primera Guerra Mundial también probablemente hubo un salto de tecnología, ¿verdad? Y eso es lo que nos cuenta acá, ¿verdad? Se generaron instrumentos más eficientes en el campo de un primer salto en la Primera Guerra Mundial, y en la segunda sí ya un salto más acelerado, ¿verdad? Entonces en esta época se hablaba de las salas de control proporcional, integral y derivativo, que vamos a ver un poco mejor en las clases de práctica y con el desarrollo de las clases, ¿verdad? Bueno, ya en los años 30 del siglo pasado encontramos estos equipos medidores de caudal y potenciómetros ya electrónicos, ¿verdad? Ya empezamos a hablar de elementos electrónicos y algún tipo de masificación, ¿verdad? Ya que había 600 compañías proveedoras de este tipo de instrumentos de potenciales electrónicos y medidores de caudal, ¿verdad? Entonces ya estamos empezando a ver una masificación de elementos ya un poco electrónicos, ¿verdad? Bueno, y en los años 40, ¿verdad? Ya se empieza a hablar de los lazos de control Ziegler-Nichols, ¿verdad? Que hasta hoy en día se sigue usando y que vamos a ir hablando más en las próximas clases, ¿verdad? Los lazos de control. Bueno, entonces en resumen, la Segunda Guerra Mundial entonces dio un gran impulso a que aparezcan estos elementos, ¿verdad? Los transmisores de presión o presostatos, ¿verdad? Instrumentos ya muy electrónicos y instrumentos a balance de fuerza. Entonces fue la Segunda Guerra Mundial un gran avance en este tipo de instrumentos. Bueno, ya entonces en esos años 40, 50 del siglo pasado se tuvo la introducción del transistor, muy importante en lo que es automatización, ¿verdad? Y otros elementos como los transmisores de presión diferencial neumáticos, de alguna manera un tipo de presostatos, controladores ya electrónicos, transferencia de auto a manual sin salto, o sea, una transferencia más suave, cromatógrafo de gas líquido, esto seguro que escucharon, de gran utilización en la industria, ¿verdad? Medidores de caudal ultrasónico con rango de señal de 4 a 20 miliamperes.
y los famosos controladores de estado sólido, por ejemplo, los relés de estado sólido, ¿verdad? Esto ayudó bastante en la automatización y control de máquinas industriales, ¿verdad? Se pasaba un poco de elementos más bien analógicos a ya un poco estos relés de estado sólido, ¿verdad? Bueno, en los 60 ya hablamos de computadoras, ¿verdad? Los PLCs, que yo creo que ustedes saben lo que son, ¿verdad? Son computadoras industriales. PLC viene de controladores lógicos programables, o PLC. El medidor Vortex y las válvulas de control mejoradas. Bueno, es imposible hablar de automatización sin hablar de PLC, o sea, automatización directamente hoy relacionamos con las computadoras industriales que las identificamos como PLC. Y esto se empezó a implementar en los años 60, ¿verdad? Bueno, en los 70 aparece el DCS, Sistema de Control Distribuido. Ahí sí ya dejamos de hablar de elementos, de máquinas automáticas individuales para hablar de sistemas de control, ¿verdad? Algo ya más integrado, ¿verdad? Entonces también empezamos a hablar de transmisión de datos por fibra óptica, analizadores de oxígeno en línea y los RAM, los chips RAM, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que esto fue evolucionando a elementos que hoy ya no son más conocidos, ¿verdad? ¿Quién no conoce hoy lo que son las memorias RAM? ¿Verdad? Y ahí sí ya vamos un poco relacionando cómo esto ayuda a la industria, ¿verdad? Como una memoria RAM, vamos a ir viendo cómo también se puede tener una aplicación industrial, ¿verdad? Para la instrumentación y automatización de procesos. Bueno, los 80 y 90, ya muy cerca de nuestra época, ¿verdad? La era del software, como todos sabemos, ¿verdad? Y eso hizo un poco que se amplíe, valga la redundancia, ampliamente la utilización de lo que son los PLCs y los sistemas de control distribuido, ¿verdad? Así como también el Internet, ¿verdad? Ya sabemos que a partir de los 90 se masificó el uso de las PCs, Internet, y al mismo tiempo la automatización dio un gran salto con la masificación de lo que es la computadora, ¿verdad? Entonces ya en ese tiempo empezamos a hablar de lo que son las redes neurales, sistemas expertos, lógica difusa, instrumentos inteligentes y controladores autosintonizables, ¿verdad? Que ya son elementos que es de uso corriente en nuestra época, ¿verdad? En estos tiempos. Bueno. Y lo que va a pasar más adelante, lo mismo que en la informática, ¿verdad? No sabemos la sorpresa que vamos a tener de acá o sea, los saltos que se están dando es increíble, ¿verdad? Y la misma cosa probablemente pase con la automatización en la industria, ¿verdad? Bueno, entonces las tendencias que no serían sorpresas en el futuro son las que se citan acá, ¿verdad? Perdón. Bueno, que desaparezca la diferencia entre lo que es un DSC y PLC, ¿verdad? El PLC está asociado a una máquina única, ¿verdad? Una máquina única tiene un PLC, pero el DSC se aplica más a sistemas integrados. Entonces probablemente en el futuro esto ya no haya una separación entre lo que es una máquina única y un sistema, ¿verdad? O sea, en realidad todo tiende a ser más sistema. Como les dije, entramos en internet y miramos la fábrica de Mercedes-Benz y vemos que todo eso es un sistema funcionando en sintonía, ¿verdad? Bueno, se incrementará la capacidad de autodiagnóstico y autorreparación, ¿verdad? O sea que esto ya se ve en las máquinas, ¿verdad? En los autos mismos ya vemos esto.
que de repente ya nos dice de que falla tal cosa. Simplemente nos salta en el tablero, falla de tal cosa. E inclusive es el mismo vehículo, doy un ejemplo del auto porque es algo que conocemos todos, ¿verdad? El mismo vehículo de repente se autoprotege, entra en un modo de emergencia de modo que no podamos causarle daño, ¿verdad? O sea, hay algo que se descompone, ¿verdad? El sensor lo detecta y mete la máquina, en este caso el vehículo, en un modo de emergencia. Nos permite, por ejemplo, pasar 2000, 2500 revoluciones, ¿verdad? O sea, realiza un autodiagnóstico y una autoprotección. Autorreparación todavía no, por lo menos en automotriz no conozco, ¿verdad? Y en industria tampoco hay mucho, ¿verdad? Pero como dice acá, en un futuro próximo no va a ser algo raro, ¿verdad? Autodiagnóstico y autorreparación de sistemas industriales, ¿verdad? Bueno, esto sí escuchamos en el día a día y sabemos lo que es la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, esto cada vez va a ir teniendo mayor aplicación. Bueno, me crearon una norma de comunicación digital para toda la planta, el Fielbus. Bueno, Fielbus. También está lo que es el Profibus, ¿verdad? Que es un sistema más avanzado, lo que es el PLC, ¿verdad? Bueno, todo eso van a ir viendo un poco más detalle en la práctica y entrando con más detalle y repitiendo probablemente con mayor profundidad. Bueno, entonces, en el futuro, la era total de la integración de los componentes digitales, de los medidores hasta los sistemas de control y hasta los elementos finales de control. O sea, eso no sería nada, o sea, eso sería algo del día a día, ¿verdad? Integración total de los componentes digitales, desde lo que es medición hasta control. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios hasta acá. O sea, en realidad es un poco, son generalidades, ¿verdad? Y ir viendo algunos términos que quizás ustedes ya los vieron en otra materia y que van a ir profundizando con el desarrollo de las clases, ¿verdad? Bueno, entonces con esto cerramos lo que es la reseña histórica. Yo creo que muchas de las cosas que vimos acá ustedes ya lo vieron en otra materia o lo conocen, ¿verdad? Y ahora entramos en los criterios de selección de estos equipos, ¿verdad? Bueno, y acá la premisa es, como ya dijimos, tenemos que seleccionar e implementar con instrumentos apropiados, ¿verdad? Nuestro sistema debería, esa ser la premisa, ¿verdad? De que lo que implementamos sea con los instrumentos apropiados. Entonces, para esa selección tenemos que tener en cuenta estos ítems que está acá, ¿verdad? Cumplimiento de todos los códigos, normas y requerimientos de la planta, ¿verdad? Ya vimos, citamos ya la norma, ¿verdad? Y hay otros códigos, entonces hay que cumplir todos esos códigos y normas, ¿verdad? En nuestro sistema que estamos implementando, la automatización. En esto sí es muy importante el aporte del ingeniero industrial, ¿verdad? Conocimiento del proceso y conocimiento de los requerimientos de la planta. O sea, tenemos que conocer bien nuestro proceso para que el sistema de automatización que queremos implementar sea lo más eficiente posible, ¿verdad? O sea, que no pase lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? O sea, automatizamos, pero subutilizamos el sistema, ¿verdad? Sin embargo, si conocemos bien nuestro proceso y los requerimientos de la planta, probablemente implementemos un sistema de automatización que nos sirva al 90, 95 o, bueno, llegar al 100% muchas veces es difícil, ¿verdad? Pero tenemos que apuntar a eso. Bueno, y buena práctica de ingeniería, incluyendo costo aceptable y durabilidad, ¿verdad? O sea, de repente podemos implementar o proponer un sistema de automatización, pero que es inviable por el costo exagerado, ¿verdad? Y ese es un poco un conflicto en nuestro país todavía debido a
al bajo costo de la mano de obra, ¿verdad? O sea, de repente sigue siendo más rentable trabajar en forma manual con mucha mano de obra que pagar por una automatización, ¿verdad? O sea, es todavía para el empresario es todavía una decisión difícil, ¿verdad? Porque en nuestro país la mano de obra sigue siendo no es muy cara, ¿verdad? Entonces de repente los industriales siguen optando por mano de obra antes que automatización. Bueno, lo mismo yo creo que pasa en China, ¿verdad? O sea que hasta ahora la mano de obra es barata, entonces se tiene todavía muchas plantas con mucho componente de mano de obra, ¿verdad? Pero por ejemplo en Europa, por dar un ejemplo, ¿verdad? O Japón, eh, la mano de obra es muy cara y de repente la automatización no es una opción, sino que es una obligación, ¿verdad? Pagarle un sueldo mínimo de 5.000, 4.000 dólares a un operador, de repente hace de que la automatización le dé ¿cómo se dice? Mayor competitividad a una industria, ¿verdad? O sea, que tener 100 personas a un sueldo de 5.000 dólares, de repente ya al industrial japonés le hace pensar de gastar en automatización y que probablemente ese retorno de capital sea muy rápido, ¿verdad? A lo mejor en un año ya eh, implementando una automatización y reemplazando mano de obra, ya le da mayor competitividad, ¿verdad? O sea, ya le da un menor costo de producción. Y bueno, por ahí surge el problema de qué haces con la mano de obra, ¿verdad? Que es todo un tema. Esto da para discutir bastante, ¿verdad? En nuestro país, hasta ahora sigue siendo más rentable, entre comillas, implementar procesos manuales, ¿verdad? Bueno, pero en definitiva, la automatización indiscutiblemente baja costo y aumenta calidad. Eso es indiscutible, pues mano de obra sabemos, ¿verdad? El personal se cansa, al cansarse empieza a cometer errores, se enferma y la máquina no, ¿verdad? Entonces, eh, en resumen, la automatización baja costo y aumenta calidad, ¿verdad? Aumenta precisión. Entonces, por eso vamos a ir viendo, o sea, vemos que en países industrializados no es una opción, sino es una obligación. Y en nuestro país, con el tiempo, cada vez se va implementando más, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algunas guías, ¿verdad? Algunos ítems que tenemos que tener en cuenta para seleccionar nuestros equipos de automatización, ya sea de medición y control, ¿verdad? Bueno, entonces debe considerarse la seguridad de los elementos que elegimos, ¿verdad? Materiales impropios pueden resultar en corrosión, falla del material que pueden conducir a pérdidas o daños mayores, ¿verdad? Daños pueden ser derrame o otro tipo de daños, ¿verdad? Entonces, los instrumentos que elegimos, ya sea instrumentación y control, entonces tenemos que tener en cuenta la seguridad. Esto como ejemplo también, materiales de juntas y sellos deben ser compatibles, ¿verdad? O sea, tenemos juntas que requieren sellos y estos elementos deben ser compatibles. No debe darse el caso, por ejemplo, de que los sellos sean corroídos por los materiales de la junta o viceversa, ¿verdad? Sino que tienen que ser compatibles y durables en el tiempo, ¿verdad?
Bueno, también se tiene que tener en cuenta, esto sobre todo en fluidos, ¿verdad? O en fluidos de líquido sólido, de que tenemos que tener en cuenta que hay elementos que son, al fluir, son abrasivos, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener también en cuenta. Al elegir los materiales, ya sea de medición, control o de actuación, que tenemos que tener en cuenta de repente que nuestros materiales del proceso pueden ser abrasivos en cuanto a estos instrumentos, ¿verdad? O también pueden obstruirse. No producir abrasión, sino obstrucción, ¿verdad? O endurecimiento inclusive en las líneas en las cuales están fluyendo, ¿verdad? Bueno, y después tenemos otros criterios en la selección de estos equipos, como es el rendimiento. Esto es lógico, ¿verdad? Siempre buscamos el mayor rendimiento. Encubrimiento, ¿qué es lo que es encubrimiento? Normalmente nuestros equipos de instrumentación y automatización van en carcasas, ¿verdad? Eso se refiere a los encubrimientos, o sea, la protección física, mecánica que tienen nuestros instrumentos, ¿verdad? Ubicación de los equipos, provisión de aire, provisión eléctrica, instalación y mantenimiento de nuestros equipos o de la planta, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Con eso estaríamos cerrando, ¿verdad? Vamos viendo rápidamente lo que es rendimiento, los encapsulamientos, las recomendaciones de ubicación de equipo, provisión de aire comprimido, provisión eléctrica, esto ya ustedes conocen bastante, y las consideraciones de instalación y mantenimiento de los instrumentos, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen consultas hasta aquí, o comentario, o algo, alguna experiencia con respecto a alguna cosa que vimos hasta ahora. Bueno, entonces rendimiento, lo que es rendimiento en el marco de automatización. Bueno, y por supuesto buscamos ciertos niveles de rendimiento, siempre tratamos de apuntar a lo más alto, ¿verdad? En lo posible. Bueno, y acá hablamos de ajustes, ¿verdad? Se define siempre lo que es el cero en lo que es instrumentación y hasta ciertos valores, ¿verdad? O sea, el cero siempre es una referencia y a partir de eso definimos un alcance. Qué sé yo, por ejemplo, un termómetro para el cuerpo humano, ¿verdad? O sea, no necesitamos que mida hasta 100 grados porque ese alcance no es necesario, ¿verdad? Sino que estaríamos en el orden de los 36, 38 grados, que son las temperaturas típicas, ¿verdad? Entonces, se definen los ceros o ciertos alcances que sean lógicos de acuerdo a la aplicación, ¿verdad? Y por supuesto, siempre las señales de salida deberían estar eléctricamente aisladas, ¿verdad? Bueno, como referencia en los equipos modernos de hoy en día, para las señales se recomienda de 4 a 20 miliamperes, ¿verdad? Esas son referencias que ustedes van a ir manejando mejor en los ejercicios, ¿verdad? Y como dijimos, en el caso del termómetro, para seres humanos, es esto, ¿verdad? El requerimiento de precisión está directamente relacionado a las necesidades del proceso. No sé si pasó, por ejemplo, que con este tema de la pandemia, muchas empresas tienen un termómetro industrial, ¿verdad? Que mide de 0 a, eh, no sé, por ejemplo, nosotros teníamos uno que medía hasta 800 grados y cuando empezó el requerimiento de control de temperatura en las personas, lo primero que se nos ocurrió fue usar el equipo que teníamos, ¿verdad? Ese equipo industrial que mide 0 a 800 grados centígrados. Entonces, le poníamos a las personas y medía cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el requerimiento de precisión es totalmente otro, ¿verdad? O sea, cuando vos medís 0 a 800 grados no necesitas mucha precisión.
Y, por ejemplo, dada la temperatura de las personas, 32 grados, que es una hipotermia ya, o sea, estás muerto ya, ¿verdad? Entonces, ese requerimiento era inapropiado. Entonces, después sí, entonces empezamos, la mayoría de las industrias, yo creo, dejó de lado su termómetro industrial y buscó sí un termómetro cuyo requerimiento de precisión sí era apropiado, ¿verdad? Y que da buena precisión en esos rangos de 35 a 38 grados, ¿verdad? 30, en ese rango, y ahí sí da valores razonables, ¿verdad? Y acá tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Medidores de Vortex, que van a ir viendo en la práctica lo que es. Medidores de precisión magnético, que están en el orden más menos 0,5 a 2%, ¿verdad? Son valores comunes. Bueno, entonces, bueno, esto ya hablamos, ¿verdad? ¿Cuál es la precisión requerida? ¿Cuál equipo de medida puede alcanzar esta precisión? Y ahí repetimos el ejemplo. Es totalmente inapropiado usar un termómetro industrial para medir, por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano, sino que hay que ver cuál es el equipo apropiado, ¿verdad? Y acá aparece el concepto de rangeabilidad. Rangeabilidad que viene de rango, ¿verdad? Es el rango entre la medida máxima y mínima. Y acá se aplica otra vez perfectamente el ejemplo del termómetro industrial, ¿verdad? Que tenía un rango de 0 a 800 y para medir temperatura del cuerpo humano ese rango es totalmente inapropiado, ¿verdad? Entonces es importante definir el rango apropiado para el termómetro para cuerpo humano debería estar en el orden de, no sé, 35 a 39, 40 grados, ¿verdad? Otro rango ya sale fuera de, o sea, ya induce a errores, ¿verdad? Bueno, y como referencias, placas de orificio tienen unos rangos de 3 a 1, mientras que medidores de flujo másico alcanzan rangos de 100 a 1, ¿verdad? O sea, cada aplicación hay que buscarle el rango apropiado. Y demasiado bien cae el ejemplo de un termómetro industrial para medir temperatura del cuerpo humano. El rango es totalmente inapropiado. Y los errores son totalmente, las mediciones son totalmente erróneas, ¿verdad? No sirven directamente. Bueno, después tenemos las carcasas, ¿verdad? O encerramientos, yo creo que se entiende más carcasas de estos equipos. Deben ser apropiados para las condiciones en las cuales se usan los instrumentos, ¿verdad? Y ahí podemos tener muchas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener una cerámica donde hay mucho polvo y probablemente la carcasa deben tener ciertas características que proteja el polvo. O podemos tener aplicaciones en lugares húmedos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Podemos tener display analógicos o digitales, ¿verdad? Hoy prácticamente todo va hacia lo que es digital, ¿verdad? Aunque también hay, por ejemplo, los manómetros siguen siendo analógicos, ¿verdad? Se ve muchísimo también en la industria los manómetros analógicos. Es raro ver en una máquina eh, manómetros digitales, ¿verdad? Siempre las máquinas todavía siguen teniendo manómetros analógicos, ¿verdad? Eh, bueno, esto creo que pueden leer ustedes. Ubicación de los equipamientos. Esto ya hablamos, ¿verdad? Incluyendo el cableado. Normalmente a instrumentos van asociados cableados, ¿verdad? Deben cumplir los requerimientos y las normas eléctricas. Al hablar de cables ya hablamos de normas eléctricas, ¿verdad? Y deben ser coherentes con el sitio de aplicación, ¿verdad? Y normalmente los instrumentos deben ser instalados en lugares accesibles, ¿verdad? Accesibles y visibles, ¿verdad? De repente un instrumento que está escondido no nos sirve mucho, ¿verdad? Entonces, en lo posible hay que colocarlo en el lugar más accesible y visible posible. Esto viene un poco también relacionado con los de rangeabilidad, ¿verdad? La máxima y mínima, en este caso para temperatura, debe considerarse. Y sabemos que las partes electrónicas siempre son delicadas, ¿verdad? Y debería protegerse.
Eh, Como ejemplo, en muchos procesos ustedes saben que tenemos altas temperaturas en la aplicación de calderas. En la industria plástica tenemos uso de alta temperatura para fundir plásticos. O sea, en muchos procesos tenemos altas temperaturas y deberíamos proteger nuestros equipos de esas temperaturas de proceso, ¿verdad? Incluso se utiliza mucho lo que es electrónica remota, ¿verdad? O sea que de repente la parte de instrumento está lejos y se llega a los lugares de medición por medio de cierto tipo de cableado, ¿verdad? Un ejemplo de tipo, todo eso son las termocuplas, ¿verdad? Los termopares que de repente por medio de las termocuplas se miden temperatura que puede estar 2 3 5 metros y el equipo que procesa, el instrumento que procesa y nos da los valores están en lugares alejados de lo que es la temperatura alta, ¿verdad? Gracias a los termopares o termocuplas. Esto, la precisión a medición debe permanecer inafectada por las variaciones de temperatura. Inclusive algunas máquinas tienen cabinas climatizadas, ¿verdad? O sea, tienen pequeños aire acondicionados industriales que mantienen nuestros instrumentos acondicionados para que los valores que dan no sean afectados por el proceso, ¿verdad? Aislación o, como le dije de repente, hay tableros de máquinas que están aclimatadas, ¿verdad? O sea, con aire acondicionado para mantener una temperatura que proteja la precisión y la integridad de los equipos, sobre todo si son procesos muy de cierta precisión, ¿verdad? De repente podemos tener también instrumentos en ambiente corrosivo, esto ya dijimos, ¿verdad? Ambiente cuando trabajamos con ácidos. En Villeta, por ejemplo, en una fábrica de cloro, ¿verdad? Y el peor enemigo de los instrumentos ahí es la corrosión, ¿verdad? Porque el cloro igual de alguna manera está vaporizado en el ambiente, ¿verdad? Y va afectando a todas las máquinas, inclusive a los instrumentos, ¿verdad? Y algo un poco menos agresivo, humedad, ¿verdad? Pero que también tenemos los procesos, humedad y en el peor de los casos, de los casos ácidos, ¿verdad? Bueno, también las interferencias eléctricas, ¿verdad? El ruido eléctrico de la propia máquina puede, puede causar ruidos eléctricos, vibraciones, golpes, ¿verdad? Pueden ser también, o sea, sí o sí tenemos eso en los procesos, vibraciones, golpes, ruidos eléctricos, etcétera, que tenemos que tener en cuenta al ubicar nuestros tableros, ¿verdad? Nuestro tablero donde van a ir nuestros instrumentos. Bueno, y aire que es muy importante. Muchísimos de los elementos de automatización, sobre todo lo que es los elementos de los actuadores, trabajan con aire comprimido, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya dieron en otras materias lo que es aire comprimido, ¿verdad? Pero vamos a mirar rápidamente. Eh, bueno, y acá es muy importante la calidad del aire. No sé si alguien me puede comentar un poco qué se entiende por calidad de aire. Ahora sí le voy a pedir que me comenten un poco lo que entienden por calidad de aire. O sea, hablamos ahí de un mínimo requerimiento de calidad de aire. ¿Qué se entiende por eso? ¿Qué añadieron de eso? Si alguien me puede comentar algo. Hola.
Profe, y cuando no hay mucho contaminante la concentración de contaminantes en el aire, Sí, bueno, el primer problema luego es de dónde sacamos el aire para comprimirlo en un compresor. ¿De dónde sale el aire que comprimimos en un compresor? ¿De dónde sale ese aire? Hola. y el aire que está circulando, Sí, el aire que está en el ambiente. ¿Y qué tiene el aire que está en el ambiente? y está contaminado, o no sé. Sí, ¿con qué? ¿Con qué está contaminado? O sea, parece limpio, ¿verdad? Pero en realidad el primer problema es la humedad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de una humedad del 90%, imagínense, nosotros, el compresor toma ese aire y tiene 90% de humedad. O sea, lo que nosotros vamos a comprimir es aire y agua, ¿verdad? Y toda esa agua que representa el 90% se vaya a parar en nuestras máquinas, si es que nosotros no hacemos algo, ¿verdad? Y a eso se refiere a la calidad del aire. Nosotros a nuestra máquina, a nuestra línea, a nuestra máquina tenemos que meter aire seco. De alguna manera tenemos que sacarle toda esa agua. Nosotros no queremos agua comprimida, sino que queremos aire limpio comprimido. Tenemos que sacarle todos el aire tiene polvo, tiene polvillos, tiene partículas en suspensión. Y nosotros tomamos todo eso, metemos en el compresor y tenemos que separar el agua y todas esas partículas indeseables, ¿verdad? Bueno, y a eso se refiere la calidad del aire, ¿verdad? Que nosotros, por más que tomamos un aire con humedad, que es agua, y con otros elementos indeseables como polvo, de repente alguien viene, corta el pasto, ahí se llega el compresor, ¿verdad? Y tenemos que proveer a la máquina aire limpio, sin agua y sin esos contaminantes, ¿verdad? Bueno, y hay todo un sistema para hacerlo, ¿verdad? Hay filtros, hay equipos secadores de aire, ¿verdad? Deshumidificadores y finalmente entonces tengo que proveerle a la máquina un aire seco y limpio, ¿verdad? Y a eso se refiere a la calidad del aire, que esté sin esa humedad, sin esa agua. Y aunque ustedes no crean, de un compresor, ¿verdad? Aparte de aire, sale agua también, por unas purgas, ¿verdad? O sea, hay que separar el agua, ese 90%, y dejarle a unos valores, meterle a la máquina aire con unos valores de máximo, de poco porcentaje de humedad, ¿verdad? 2, 5%, dependiendo del proceso, ¿verdad? O sea, ese es un aire bueno. Bueno. Y acá tenemos algunos valores, ¿verdad? Ah, y aceite. El compresor normalmente trabaja con aceite y ese aceite tampoco tiene que pasar a nuestra línea, ¿verdad? Y esto van a ver ustedes con el profesor, un poco las unidades de mantenimiento que separan también el aceite, las partículas, ¿verdad? Y ahí sí ya nos da unos valores, el aire limpio, aire seco, o sea, sin humedad, sin partículas. Es lo que debe llegar a las máquinas y los instrumentos, porque si no van a producir daños en los instrumentos, taponamiento en los instrumentos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese aire de calidad se refiere a aire limpio, aire seco, libre de aceite. Las presiones típicas están en el orden de 10 bares, ¿verdad? 7 a 10 bares. Y seco, ¿verdad? Seco se refiere a un punto de rocío de 20 grados Fahrenheit o 10 grados centígrados, ¿verdad? O sea, los secadores normal, un tipo de secador son equipos de frío que
proveen el aire a 10 grados centígrados y ahí sí logramos de esa manera un aire frío, normalmente condensa toda la humedad y podemos separarla, ¿verdad? Por eso es que requiere bajar la temperatura en el orden de 10 grados, de modo que este punto de rocío condense toda la humedad y sea factible separarla, ¿verdad? Bueno, ya hablamos del compresor, secador de aire, que tiene el secador lo que hace es baja la temperatura y nos da la posibilidad de condensar el agua, entonces separar el agua. Esa es la función del secador de aire. Y un circuito de distribución, o sea, unas cañerías de distribución del aire comprimido hasta llegar a los instrumentos o a máquinas, ¿verdad? Ese circuito no debería de tener pérdida, ¿verdad? Porque pérdida representa pérdida de dinero. Aire comprimido requiere energía para ser generado y al perderlo estamos perdiendo energía que representa dinero, ¿verdad? Pero tienen que entender que el aire es muy importante porque muchas veces accionan los instrumentos o nos dan referencia de valores para los instrumentos, ¿verdad? Bueno, también se suelen usar tanques pulmones, ¿verdad? Reservorios en los circuitos de aire. Y estos reservorios sirven, su nombre lo dice, como pulmones, ¿verdad? De repente tenemos un consumo, un pico de consumo y ese pico no se tiene que sentir en el circuito. Y para eso está el pulmón, ¿verdad? Un pulmón suelen ser de 1000 litros, dependiendo del tamaño del sistema, ¿verdad? Por ejemplo, un tanque de 1000 litros que tiene un volumen de aire que si de repente hay un consumo excesivo, instantáneamente compensa ese consumo y todo el sistema de cañerías no siente ese pico de consumo, ¿verdad? Normalmente se puede poner hasta en los extremos de las cañerías, de los sistemas de cañerías se ponen en los extremos, de modo que por los dos lados vaya compensando los picos de consumo, ¿verdad? Y con eso se busca minimizar caídas de presión, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestro compresor, tenemos nuestra cañería y a eso le sumamos los tanques pulmón, ¿verdad? De compensación de picos de consumo. Bueno, y normalmente tenemos cañerías principales y salidas para consumo, ¿verdad? Vamos a ver si podemos ver acá rápidamente un esquema de cañería de aire, seguro que va a haber por acá. Tuberías de aire comprimido. Yo creo que esto ya habrán visto en otras materias, ¿verdad? Pero para recordar nomás. Bueno, esto, por ejemplo, no está tan bien. Tomar por ejemplo, esta es una derivación que no está tan bien. ¿Por qué? Porque sí o sí algo de humedad pasa, por más que tengamos un secador de aire, ese equipo de frío que baja el punto de rocío y permitía separar en el compresor ya la humedad, perdón, siempre algo se va condensando en la cañería y en este sistema no es muy favorable porque el agua va a venir acá a nuestro consumo, ¿verdad? Directamente va a caer por gravedad, nomás lo inclusive ya favorece que ese condensado de agua del aire vaya a nuestro consumo, ¿verdad? Entonces lo que se recomienda y que yo creo que ustedes ya vieron en otra materia son estos esquemas que, no sé dónde se fue ahora. No sé dónde se fue ahora. Acá está. Lo que se recomienda es derivar hacia arriba. Entonces se le dificulta al agua, el condensado puede estar acá
por gravedad va a estar acá en la parte inferior de la cañería, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos la derivación hacia arriba, si hacemos este codo hacia arriba, le dificultamos al condensado que vaya a nuestro consumo. Estos son consumos, usos de aire, ¿verdad? Entonces, le dificultamos al condensado que entre a nuestro consumo, haciendo esta derivación hacia arriba. Eso es muy recomendado en los circuitos, ¿verdad? O sea que esto no es recomendado, esto que vimos acá, y es más recomendado esto, sobre todo en sistemas delicados, ¿verdad? Bueno. Esto es lo que dice acá, colectores con punto de toma montado en la parte superior para dificultar el paso de los condensados de aire en los ramales, ¿verdad? Bueno, provisión eléctrica, rápidamente sabemos, lo en nuestro país es un desastre, ¿verdad? En nuestro país el peor ejemplo que hay, ¿verdad? De repente estamos trabajando lo mejor, tenemos un pestañeo o un corte y se va todo al mazo, ¿verdad? Entonces, en nuestro país es el peor ejemplo y lo ideal es que haya una integridad de la provisión de energía eléctrica. Y repito, acá un desastre. Y bueno, y si nuestro proceso es muy sensible, se recomendaría entonces el uso de UPS, ¿verdad? Sistemas que entran en acción cuando se corta la energía, ¿verdad? Con baterías. Sistemas interrumpidos de potencia. Solo que son caros, ¿verdad? Y sobre todo a altas, cuanto mayor es el consumo de energía, mayor es la potencia de nuestro proceso, más caros son las baterías, ¿verdad? Los UPS, llegando inclusive a ser prohibitivo. O sea, de repente en una fábrica que tiene un transformador de 1000 kVA, comprar una UPS para 1000 kVA, de repente uno dice más, bueno, y bueno, paciencia, paro mientras hay el corte de energía, ¿verdad? Porque ahí hablamos de UPS que cuestan 500, 300 mil dólares y bueno, de repente conviene más esperar más que vuelva la energía antes que... Depende eso del proceso, ¿verdad? Si se puede, se pone una UPS o si no, se espera que vuelva la energía, ¿verdad? El aterramiento también es importante, ¿verdad? Le confiere cierta calidad a nuestra provisión de energía, ¿verdad? Calidad y seguridad. Un buen aterramiento es muy recomendable, ¿verdad? Para asegurar calidad de nuestro suministro y liberarnos de ciertos problemas, ¿verdad? Normalmente esto es cierto, ¿verdad? El proveedor de nuestra máquina de proceso debería recomendarnos la calidad del aterramiento que requiere su máquina, ¿verdad? Bueno, y por último, deberíamos mantener nuestro equipo, nuestros instrumentos y nuestras máquinas, ¿verdad? Y tenemos que tener en cuenta la ubicación de nuestros instrumentos. Tenemos que tener en cuenta de que también tenemos que mantenerla, ¿verdad? O sea, tenemos que ponerla en lugares accesibles para calibrarlos y mantenerlos, limpiarlos, reemplazarlos, ¿verdad? O sea, no ponerle de repente en lugares muy inaccesibles. O sea, al instalar, tenemos que tener en cuenta que también tenemos que mantener nuestros instrumentos y tener en cuenta eso y ponerlos en lugares accesibles para eso, ¿verdad? Para mantenimiento, limpieza, calibración, etcétera, etcétera. Sí, esto es claro, ¿verdad? Frecuencia de mantenimiento preventivo de los instrumentos. O sea, tenemos que definir una frecuencia de mantenimiento preventivo. Eso normalmente se define en los manuales de uso, ¿verdad? Lo ideal es que los equipos sean robustos, ¿verdad? De acuerdo a nuestro proceso. Ya dijimos que tenemos distintos tipos de procesos, ustedes saben, ¿verdad? Procesos más limpios, más sucios, más corrosivos. Entonces,
esa robustez debe ser coherente con el tipo de proceso, ¿verdad? Bueno, el mantenimiento a veces requiere parada, ¿verdad? Hay mantenimiento de instrumentos que se puede hacer sin parar, pero a veces requiere parada, ¿verdad? Y muchas veces se puede hacer que el instrumento pueda ser removido en uso, removido online sin parar el proceso, ¿verdad? En algunos casos es posible, y si es posible, hay que implementarlo de modo a no parar nuestro proceso de producción, ¿verdad? Entonces esta es una alternativa, ver la posibilidad de que para mantener el instrumento que pueda ser removido online sin parar el proceso, ¿verdad? Bueno, también tenemos que tener en cuenta que estos tiempos de mantenimiento deben ser razonables, ¿verdad? Si, por ejemplo, requieren parada, no pueden ser paradas de una semana, por ejemplo, sino que deberían ser horas en lo posible, ¿verdad? También hay que tener en cuenta entonces. Esto ya dijimos, deben ser accesibles los instrumentos, ¿verdad? Deben estar en lugares accesibles para su mantenimiento. A veces, si de repente los equipos son muy voluminosos, para el mantenimiento deberíamos tener en cuenta una escalera, ¿verdad? Eso como parte ya de la máquina. No sé qué queremos hacer y que tengo que ir a buscar escaleras, sino que ya esté ahí en la máquina una escalera que forma parte de la máquina, ¿verdad? Y en último caso, escaleras temporarias, ¿verdad? Solo que esto representa de repente pérdida de tiempo, ir a buscar, ¿verdad? Lo ideal es que ya esté ahí el acceso, que puede ser una escalera, una rampa, una plataforma, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y por último, tenemos los conceptos de precisión y repetitividad, ¿verdad? Donde precisión muestra la capacidad del instrumento de suministrar el valor correcto. De precisión muestra la capacidad del instrumento de suministrar el valor correcto. Es una indicación del error en la medición. Esto es claro, ¿verdad? Yo creo que manejamos todo lo que es precisión. Y repetitividad, que ya habíamos hablado en las clases anteriores, es la capacidad de dar siempre el mismo valor, ¿verdad? Bueno, y lo ideal en un instrumento es que estén combinados una buena repetitividad y una buena precisión, ¿verdad? Eso es lo ideal, ¿verdad? Pero lo real es que algunas veces tenemos precisión, pero sin, de repente falta la repetitividad, ¿verdad? Entonces, sin repetitividad, una buena precisión no puede ser obtenida. O sea, si no tenemos repetitividad, no podemos hablar de precisión. Eso es claro, ¿verdad? O sea, pues va variando nuestros valores, entonces ya no podemos dejar de hablar de precisión. Pero sí podemos tener repetitividad sin precisión, o sea, puede dar siempre el mismo valor, ¿verdad? Pero ese valor está mal, ¿verdad? No tiene buena precisión. Entiendo, o sea, que no podemos hablar de precisión sin repetitividad. ¿Por qué? Porque ahí al no haber repetitividad, está dando cualquier valor, ya muere la precisión. Pero sí podemos tener repetitividad de un valor que no es preciso, o sea, se repite, pero el valor no es preciso. Lo que dice acá, ¿verdad? No, que se repita no quiere decir que la medida sea correcta, solo que la indicación es la misma cada vez, pero sin precisión, ¿verdad? Bueno, y con esto terminamos un poco este capítulo de introducción. Y por mi parte es todo por hoy, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta respecto a este tema. Si no, yo les dejo. No, profe. Gracias. Ok. Ahora en contados segundos, ¿cómo sabrán la elección de nuestro decano? Ojalá que se elija al mejor. Y por mi parte es todo por hoy. Gracias, profe. Dale. Chao, profe. Suerte. Chao, chao. Adiós.